Hola a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos, buenos días. Yo soy Víctor Soria, soy actualmente el director de la licenciatura en Psicología de la Universidad Latina de América y soy licenciado en Psicología. Adicionalmente, cuento con una maestría en Psicoterapia Cognitivo-Conductual y cuento con un proyecto de emprendimiento social en Psicología. El día de hoy vamos a hablar de psicología del emprendedor. Particularmente hablaremos de algunos perfiles, características o factores psicológicos que están asociados al perfil psicológico y al comportamiento del emprendedor. Con ello es importante recordar que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento. Independientemente al campo de aplicación, podremos tener el estudio del comportamiento en un ámbito laboral, en un ámbito organizacional, deportivo, académico, clínico. En este caso, particularmente con lo que tiene que ver sobre la psicología del emprendedor, es en todo lo que podemos conocer en el campo del emprendimiento o los perfiles asociados a lo que se conoce como la persona emprendedora. Con esto nos encontramos en dos puntos, dos vertientes. La primera es la falta de oportunidades laborales y profesionales en las que nos encontramos actualmente, el contexto en el que nos encontramos a nivel profesional y laboral en general en México y en Latinoamérica, que si bien conforme avanza el tiempo se puede ir resarciendo en términos de las oportunidades de desarrollo académico y desarrollo profesional, es importante pues apegarnos a una realidad en la que no todas las personas pueden tener la oportunidad de desarrollarse profesionalmente a través de la vida universitaria, el desarrollo de una carrera y demás. Por otro lado, también cuando nos encontramos con el desarrollo profesional o bien cuando una persona cumple con una vida universitaria, con una vida académica, desarrolla una carrera, también es común notar que no siempre se trabaja en el campo que se ha estudiado. De ahí que se entiende que este contexto de la falta de oportunidades laborales y profesionales puede motivar o puede llevar a ciertas personas a que puedan emprender sus propios proyectos o a que puedan construir a partir de sus propias necesidades ciertas condiciones de desarrollo profesional, fuentes de ingreso y en general proyectos de vida y proyectos laborales que les permitan tener una mejor calidad de vida. Esto va de la mano con el segundo punto de encuentro, que es el acceso a la innovación y el desarrollo de la autonomía. Adicionalmente, paralelamente, a veces existen perfiles en los que las personas son empleados de alguna empresa, trabajan en alguna organización y paralelamente o adicionalmente también tienen un proyecto de emprendimiento. En este sentido, el desarrollo de la autonomía es una de las oportunidades más grandes que podemos encontrar al momento de generar un proyecto de emprendimiento y que es una de las necesidades o de los contextos o condiciones que son altamente comunes en la vida profesional, en la vida académica. Cuando nosotros nos encontramos o cuando damos cuenta de estas dos realidades en el desarrollo económico, en el desarrollo financiero y todo lo que tiene que ver con la búsqueda de una mejor calidad de vida, es en donde podríamos encontrar la posibilidad de generar un perfil emprendedor o comenzar con el comportamiento emprendedor que nos va a llevar a buscar una mejor calidad de vida y tener otra fuente de ingresos o la única fuente de ingresos, dependiendo del contexto. Con esto tendremos dos preguntas que resultan importantes a resolver. La primera es, ¿por qué no todas las personas son emprendedoras o emprendedores? Y si cualquier persona puede ser emprendedora, puede ser una persona emprendedora. Con esto asumiríamos que no necesariamente hacemos referencia a un perfil, a un tipo de profesión o a un campo profesional particular, por lo cual el emprendimiento o el comportamiento emprendedor puede darse en cualquier persona. Algo que es importante en función de la segunda pregunta, sobre si cualquier persona puede ser una persona emprendedora, es importante que identifiquemos cuáles son las características o los rasgos que se pueden encontrar en estos perfiles. Y si esto es algo aprendido, si es algo que se puede adquirir, si es algo que ya viene con los modelos de enseñanza, de aprendizaje, o si tiene que ver con la personalidad. A partir de ese entendimiento, podríamos responder también a la primera pregunta en cuanto a por qué a veces unas personas sí lo son, otras personas no, durante un tiempo lo son,
o durante otro tiempo dejan de serlo. Todo esto tiene que ver con tres áreas, con tres esferas en las cuales se mueve el entendimiento de lo psicológico. Cuando hablamos de lo psicológico, nos vamos a referir generalmente, no necesariamente siempre, pero generalmente a estas tres áreas, que son los rasgos de personalidad, los estilos de respuesta y los aprendizajes. Los tres, aunque son categorías separadas, distintas y aisladas, no dejan de estar interconectadas o interrelacionadas en el funcionamiento psicológico. Primero, con los rasgos de personalidad, hablaremos de ciertos patrones comportamentales o ciertos patrones de respuesta que son fijos o que son estables en el tiempo y que van constituyendo eso que coloquialmente conocemos como la forma de ser de cada uno de nosotros. Hay rasgos de personalidad o formas de ser que pueden tender hacia el comportamiento emprendedor o que harían más fácil el comportamiento emprendedor para algunas personas, y otros rasgos de personalidad o patrones de comportamiento que harían más difícil el llevar a cabo el comportamiento emprendedor. Sin embargo, bueno, para la psicología los rasgos de personalidad se entiende como algo relativamente permanente, inamovible y que se queda fijo a partir de la constitución de la personalidad o de la forma de ser de cada individuo. Luego tenemos los estilos de respuesta, que hará referencia a las maneras en las que afrontamos ciertas situaciones o la manera en la que respondemos a ciertas situaciones. Dependiendo de los contextos, habrá personas que puedan responder, por ejemplo, de maneras más asertivas que otras personas o de maneras más pasivas que otras personas, maneras más agresivas, etcétera. Esto depende muchísimo de los contextos, la manera en la que respondemos depende de los contextos, no siempre será de la misma manera para todos los ambientes o todos los contextos, sino que dependiendo del momento en el que estemos, la etapa en la que estemos y el propio ambiente en el que nos desarrollemos, pues podremos tener diferentes estilos de respuesta. Y por último, los aprendizajes, que en realidad puede llegar a constituir ambas partes, tanto los rasgos de personalidad como los estilos de respuesta, dado que todo lo psicológico o todo lo que entendemos como lo psicológico es aprendido. Todos nuestros comportamientos que se pueden englobar en los estilos de respuesta y los que se pueden englobar en los rasgos de personalidad son aprendidos. Si bien tenemos comportamientos innatos o ciertas características que ya vienen con el nacimiento, que son propias de nuestra naturaleza humana, puede haber otros, que son la mayoría, que están dados en el aprendizaje y que tienen un componente más de corte social. A partir de esto, entendemos que justamente el comportamiento emprendedor puede tener ciertas características naturales, pero también otras, en su mayoría, que serán aprendidas, dadas el contexto social. Estas tres esferas o estos tres campos que podemos asumir o entender para el comportamiento emprendedor van a estar en función siempre de un contexto y siempre de un ambiente. No pueden existir rasgos de personalidad, aprendizajes o estilos de respuesta dados en el vacío, dados en la nada. Siempre van a estar inevitablemente asociados a un contexto o a un ambiente. Por lo cual, el contexto y el ambiente son características o son espacios que son altamente importantes para el desarrollo y la consolidación del comportamiento emprendedor. Con esto, diversos estudios que hablan sobre la psicología del emprendedor o lo que podríamos entender como el comportamiento psicológico o las características psicológicas del comportamiento emprendedor nos van a llevar a hablar al menos de 5 tipos de contexto o 5 tipos de ambientes que son los que van a facilitar o dificultar que se pueda llevar a cabo el comportamiento emprendedor o que se desarrolle una psicología adecuada del emprendedor. El primero, pues, es el contexto económico. El segundo es el contexto político y legal. El tercero es el contexto geográfico. El cuarto es el contexto sociocultural. Y el último es el contexto histórico-biográfico. Todos los 4 primeros, desde el económico hacia el sociocultural,
son contextos ambientales y generalmente son presentes. Dependen del momento presente para que se puedan facilitar ciertas condiciones para el comportamiento emprendedor o se puedan obstaculizar. Muchas veces, o la mayoría de los estudios que hablan de la perspectiva del contexto para la psicología del emprendedor, van a indicar que siempre una persona puede comportarse de una manera o no, dependiendo de su contexto. A veces no es el momento indicado, a veces no es el tiempo indicado o el espacio indicado para poder desarrollar comportamiento emprendedor o para poder comenzar a desarrollar un proyecto de emprendimiento. Esto depende de los primeros 4 contextos en el momento presente, cómo está la situación económica, política, legal, geográfica y sociocultural. Dependiendo del conocimiento y la ubicación que tengamos de esos contextos, se podría facilitar u obstaculizar el desarrollo de un proyecto de emprendimiento y el mantenimiento del mismo. Y el último, que no necesariamente es menos importante, es el contexto histórico-biográfico. Este es el único contexto que no es presente, que no es actual, sino que está en el pasado. Y tiene que ver con la historia de aprendizaje de cada una y cada uno de nosotros, o, dicho de otra manera, nuestra historia de vida o nuestra biografía. Esto quiere decir que puede haber muchas personas que en su historia de vida o en su biografía han tenido ciertas condiciones, por ejemplo, familiares, sociales, comunitarias, que les han permitido desarrollar cierto estilo de pensamiento, ciertas formas de respuesta o ciertas características de personalidad y aprendizajes que puedan facilitar que en el futuro o que más adelante puedan desarrollar este perfil psicológico del emprendedor o el comportamiento emprendedor. Por otro lado, habrá cuestiones biográficas o historias de vida en donde, de hecho, las personas no tengan esos modelos de aprendizaje, en sus familias no exista ningún tipo de antecedente sobre el emprendimiento, sobre el comportamiento emprendedor como tal, por lo cual podría no tener ninguna referencia directa, histórica, sobre este tipo de contextos. Por lo cual, en la vida adulta de una persona, podría resultar sumamente difícil el poder llevar a cabo un proyecto de emprendimiento o el desarrollo y mantenimiento de comportamiento emprendedor. Todas estas, evidentemente, no están en el campo de control de la persona, es algo que nosotros no podemos manipular al 100% y que dependemos en gran mayoría de cómo se mueve, de cómo existe, para poder identificar si es viable o no llevar a cabo un proyecto de emprendimiento o poder cumplir con el comportamiento emprendedor y sus características psicológicas. Esto a nivel contextual, a nivel más amplio, una cuestión más macrocontingencial o aspectos que tienen que ver con elementos de sistemas más amplios que nosotros. Cuando nos vamos a la parte psicológica, que ahora sí hablaríamos de elementos que pueden estar un poco más en control individual o que pueden depender más de nosotros en términos de predicción, de control, de modificación, de observación y de análisis, no así como ocurriría con los contextos o los ambientes, pues nos vamos a encontrar con estas 4 áreas o con estas 4 esferas que constituyen lo psicológico. Cuando hablamos de lo psicológico, inevitablemente vamos a estar hablando de estas 4 áreas, que es el campo afectivo, el campo cognitivo, el campo conductual y, en algunos casos, el campo fisiológico o la parte de las respuestas fisiológicas que se asocian a las otras 3 áreas. ¿Qué implica cada uno de estos campos o cada una de estas áreas en cuanto al comportamiento emprendedor? La primera es la parte afectiva, todo lo que implica el bloque psicológico afectivo. Tiene que ver con las emociones agradables, pero también las emociones desagradables, estados emotivos o sentimentales de cualquier persona, pero cuando lo vemos desde un perfil psicológico del emprendedor, pues es importante que identifiquemos que pueden existir tanto emociones agradables y desagradables o estados emotivos que pueden dificultar o facilitar el que se puedan mantener, sostener los proyectos de emprendimiento en el tiempo.
Otra de estas características es la tolerancia al malestar, específicamente la tolerancia a la frustración, en donde muchas personas podríamos llegar a tener ciertos conflictos para poder tolerar el malestar en general o específicamente tolerar la frustración, lo cual es un aspecto o una característica afectiva muy importante en el desarrollo del comportamiento emprendedor. Se ha visto que aquellas personas que a nivel emocional o a nivel afectivo tienen un mejor manejo de la tolerancia a la frustración, pueden tener mejores resultados en el mantenimiento de proyectos de emprendimiento. Y por último, estarían las disfunciones emocionales en otras áreas, en el sentido de que, por ejemplo, podríamos llegar a tener ciertos problemas emocionales a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel social, a nivel académico, y esas otras áreas pueden afectar a el proyecto de emprendimiento o a la parte profesional, lo cual puede tener una repercusión negativa en el desarrollo de todo el proyecto y en general en todo el comportamiento emprendedor. Con la parte cognitiva podríamos encontrarnos, o bueno, cuando nos referimos a la parte cognitiva, estamos hablando de pensamientos, ideas, creencias, particularmente todas las creencias que tenemos sobre conceptos o significados que están asociados al emprendimiento. Por mencionar algunos, pues tendríamos las creencias sobre el trabajo, sobre la productividad, sobre el éxito, sobre el fracaso, y cada uno de nosotros puede tener diferentes estructuras o diferentes sistemas de creencias para cada uno de estos conceptos o para cada uno de estos significados. Esto tiene una influencia muy importante en el comportamiento emprendedor, porque al final de cuentas, muchas de nuestras creencias no son cuestionadas o no son modificadas en el tiempo, sino que las vamos aprendiendo de determinados modelos sociales o familiares, y al no cuestionarse o al no modificarse, pues van determinando la manera en la que vemos las cosas, en este caso, la manera en la que vemos los proyectos profesionales, laborales, de emprendimiento, académicos, etcétera. Y particularmente los pensamientos o las creencias que tenemos sobre nosotros mismos y cómo nos relacionamos a nosotros mismos con los conceptos de éxito, de fracaso, de trabajo, etcétera. Que va de la mano con el tercer punto, que son las expectativas, que es una de las condiciones cognitivas más importantes que se asocian a los recuerdos sobre lo que esperamos que pueda ocurrir a partir del desarrollo de un proyecto. Cuando nosotros empezamos a construir, estamos haciendo un plan de negocios, estamos armando una proyección del proyecto, estamos enlazando con fuentes de apoyo, recursos de ayuda, siempre vamos a estar generando expectativas, las cuales pueden favorecer el que se esté manteniendo un comportamiento o que se siga manteniendo un proyecto, o por el otro lado, cuando no se cumplen o cuando nos vemos estancados en el cumplimiento de esas expectativas, pues podríamos llegar de nuevo al bloque afectivo con la característica o la habilidad de la tolerancia al malestar, que son están enlazadas directamente. Mientras más altas sean las expectativas, generalmente mayor será la frustración para una persona cuando no se alcanzan esas expectativas. Por lo cual, en el perfil cognitivo es importante que identifiquemos los estilos de pensamiento, la manera en la que manejamos nuestras creencias y la regulación o qué tan apegado a la realidad puede estar un perfil de expectativas sobre algún proyecto o en general sobre algún plan a futuro. Y finalmente, con la parte cognitiva, pues tendríamos los procesos de imaginación y de creatividad. También se ha visto que las personas que a nivel cognitivo presentan mayores niveles de creatividad, mayores niveles de imaginación o un adecuado manejo de la imaginación, pueden tener mejores resultados en el desarrollo de sus proyectos de emprendimiento y en general un perfil más sólido o un perfil mejor articulado sobre el comportamiento emprendedor. En este sentido, cuando nos referimos a la imaginación, específicamente nos estamos refiriendo a la manera en la que una persona puede controlar o regular las imágenes que pueden aparecer en su mente. Habrá ciertas personas que, por ejemplo, cuando pensamos algo, solo lo pensamos de manera verbal. Cuando pensamos en nuestros pensamientos, solamente son frases, son oraciones, son palabras.
Hay personas que cuando piensan en algo lo construyen a partir de imágenes o lo construyen a partir de recuerdos. La imaginación es una habilidad que todos tenemos, sin embargo, está más desarrollada en algunas personas que en otras. Y es una habilidad que se puede entrenar y que se puede desarrollar. Mientras mayor capacidad del control imaginal o de las imágenes tenemos, también es más probable que tengamos mejores recursos de creatividad. Luego tenemos el bloque conductual, que hace referencia a hábitos automáticos, hábitos nuevos, habilidades sociales, autocuidado y estrategias de afrontamiento y resolución de problemas. Particularmente con los hábitos, es importante que identifiquemos que tenemos ya preestablecidos hábitos que son automáticos. Desde el horario en el que nos levantamos, nuestros horarios de comida, los rituales que tenemos para irnos a dormir, la manera en la que nos movemos de un lado a otro o nos trasladamos de un lado a otro. Generalmente esas cosas que casi todos hacemos, pues se vuelven automáticas. Mientras más automático sea un comportamiento, menos control tenemos de él, lo cual nos puede dificultar la construcción de hábitos nuevos. Cuando estamos en el campo de los proyectos de emprendimiento y los perfiles de comportamiento emprendedor, es importante que sepamos que la construcción de hábitos nuevos es el camino, es la guía para poder tener mayor solidez en el desarrollo de un proyecto y mayor solidez en el perfil psicológico y en el comportamiento emprendedor. Dado que es un contexto que resulta nuevo, que normalmente no tenemos dado cuando estamos comenzando proyectos, por lo cual tendremos que construir hábitos nuevos y dejar de tener automaticidad en hábitos anteriores. Lo cual va mucho de la mano con el punto de autocuidado, dado que la mayoría de las personas, una vez que comienzan un proyecto de emprendimiento, o por ejemplo, se ha visto que en los perfiles de comportamiento emprendedor, se concentran tanto en el proyecto, se concentran tanto en obtener metas, resultados o generar cierta estabilidad, que es probable que pierdan las condiciones de autocuidado. Con autocuidado nos referimos a estas acciones que nos permiten tener una estabilidad hasta cierto punto saludable a nivel físico y a nivel mental. En el caso de la parte psicológica, pues tiene que ver con tener contacto con nuestras redes de apoyo, tener contacto con fuentes de gratificación, tener pasatiempos, hobbies, actividades recreativas, contactar con personas que nos resultan gratificantes, familiares, amigos, pareja, tener actividades de distracción que nos permitan tener ciertos espacios de convivencia con nosotros mismos y que nos permitan cuidarnos a nosotros mismos en el mantenimiento de una salud psicológica. Y pues bueno, las habilidades sociales que van de la mano con las estrategias de afrontamiento y resolución de problemas, en el sentido de que mientras más o mejores habilidades sociales tengamos, pues también es más factible el desarrollo de un comportamiento emprendedor y de un perfil psicológico más funcional para los proyectos de emprendimiento. Las estrategias de afrontamiento y resolución de problemas tienen que ver con la manera en la que nosotros afrontamos ciertos contextos o condiciones adversas y que nos pueden permitir generar algo que en psicología denominamos resiliencia, que es la capacidad de poder sobrellevar y sobresalir de eventos adversos o de ciertas condiciones o contextos aversivos. Por último, en estas 4 esferas tendríamos el campo fisiológico o el funcionamiento psicofisiológico, que tiene que ver con el cuerpo, con la parte biológica y el funcionamiento general de nuestro organismo. Aquí las partes más importantes pues es el cuidado del estado físico, el cuidado del estado de la salud. También se ha visto que existe una relación inversa entre las personas que tienen comportamiento, un adecuado comportamiento emprendedor, que saben generar proyectos que los pueden mantener. Se ha visto que mientras mayor solidez, o por usar otra palabra, entre comillas, éxito, se tiene en los proyectos de emprendimiento, también a veces hay mucho descuido en el estado físico o en el estado de salud, lo cual tiene que ver mucho con las pautas de autocuidado que mencioné en el bloque conductual. De aquí, pues es importante rescatar el manejo del estrés.
Evidentemente, todo lo que implica un contexto de proyección hacia el emprendimiento es una fuente de estrés psicosocial importante y que las personas podríamos desarrollar ciertas estrategias para manejar de manera adecuada estos niveles de estrés, que van de la mano con un último punto, que es el autocuidado biológico. El autocuidado biológico se refiere a ciertas pautas de higiene fisiológica que nos van a ayudar a generar estabilidad, funcionalidad en diferentes campos. Por ejemplo, el cuidado de los horarios de alimentación, el cuidado de los horarios y tiempos y calidad de sueño, el cuidado de los apegos a tratamientos médicos en el caso que existan, todos los elementos nutricionales. En general, todas las cosas que todas y todos tenemos para el cuidado físico y biológico que recaen en alimentación, sueño y cuidado de ciertas situaciones de salud, si es que existen, o la prevención de ellas, van a entrar en el autocuidado biológico, que es uno de los campos más vulnerables en el comportamiento emprendedor o en los perfiles de proyección de proyectos de emprendimiento. Y bueno, con todo esto, entendemos que el funcionamiento psicológico individual es contextual. Con esto nos referimos a que por mucho que nosotros cuidemos o mantengamos estos otros elementos que acabo de mencionar, las 4 esferas que constituyen el campo de lo psicológico, por mucho que nosotros lo cuidemos, lo mantengamos, lo procuremos, lo estemos trabajando, no depende al 100% de nosotros el que tenga una repercusión significativa en un proyecto de emprendimiento, por ejemplo, sino que eso representa un porcentaje importante para que tengamos éxito en algún punto de desarrollo de los proyectos de emprendimiento o el mantenimiento de un perfil emprendedor, pero no depende al 100% de ello. De hecho, la mayor influencia, hablándolo proporcionalmente, la tendrá el contexto. No que sea determinante tampoco, pero tampoco lo es el funcionamiento psicológico individual. Sin embargo, lo que sí podemos manipular, controlar, modificar, podría ser el funcionamiento psicológico individual a partir de su conocimiento y su modificación para ciertos contextos. Y con esto, bueno, entendemos que existe una serie de atributos psicológicos que favorecen el comportamiento emprendedor. Entre estos atributos podemos destacar la propensión al riesgo, que ahorita hablaremos un poco de ella, el locus de control interno, la personalidad proactiva, la autoeficacia emprendedora y la motivación al logro, entre otros. Estas características se ha visto que las personas que tienen cierto mantenimiento sobre sus proyectos de emprendimiento comparten estas características. Y existen una serie de estudios que indican que si las personas desarrollamos estos atributos o estas características psicológicas, es probable que podamos tener más solidez y más funcionalidad en un perfil psicológico emprendedor. Si nosotros hiciéramos un análisis de todas las personas que se dedican al emprendimiento, que se mueven en estos contextos, generalmente encontraríamos estas características en mayor o en menor medida, lo cual también tiene una condición bidireccional. Si tal vez yo estoy interesado en desarrollarme como emprendedor, en generar proyectos de esta naturaleza, puedo yo comenzar a trabajar en alguna de estas características o en todas, idealmente, para poder tener mejores condiciones psicológicas, para poder afrontar las condiciones que trae consigo el desarrollo de proyectos de emprendimiento. Todo esto se mueve a partir de 4 dimensiones, lo que quiere decir que todos estos atributos los vamos a encontrar en estas 4 dimensiones, que se denominan la actitud del emprendedor o la actitud emprendedora, que son el optimismo, la proactividad, la persistencia y la creatividad, que en general tienen un común denominador, que ahorita mencionaremos, entendiendo como optimismo en términos de la actitud emprendedora, pues esta tendencia a la búsqueda de logros ante la adversidad. La proactividad la podemos entender como mantener un comportamiento involucrándonos en los objetivos a partir de ciertas condiciones adversas también. Luego tendríamos la persistencia, que implica no abandonar la actividad ante la adversidad.
Y por último, la creatividad, que implica generar comportamientos nuevos gracias a la adversidad. En general, las 4 dimensiones de lo que entendemos como actitud emprendedora nacen o se mueven a partir del concepto de adversidad, que tiene que ver con una situación de contextos complicados, difíciles, aversivos, que resultan desagradables, evidentemente, para las personas, pero que a partir de ellos podríamos tener la oportunidad de generar ciertos aprendizajes o condiciones de mejora que caen en estos 4 puntos o estas 4 dimensiones: el optimismo, la proactividad, la persistencia y la creatividad. Estas 4 dimensiones se fragmentan o se ramifican en estas otras características o en estos atributos que se han identificado en los perfiles emprendedores. Y bueno, mencionaremos cada uno y a qué hace referencia. El primero, que es la propensión al riesgo. Anteriormente se tenía la idea de que la propensión al riesgo implicaba que las personas tenían una tendencia a involucrarse en comportamientos o situaciones de riesgo que podían atentar contra su vida o contra su bienestar. Sin embargo, se ha visto que la propensión al riesgo no necesariamente tiene esta connotación negativa o disfuncional, sino que cuando lo vemos en el contexto del emprendimiento, un emprendedor que tiene propensión al riesgo o que cumple con la característica de propensión al riesgo, hace referencia a que tiene la capacidad de tomar decisiones durante la adversidad, que una persona que no tenga propensión al riesgo o que esa característica esté menos desarrollada, generalmente no toma decisiones durante la adversidad. Se mantendrá en un margen de seguridad, se mantendrá en un margen de no riesgo, en el cual la toma de decisiones no puede afectar lo que pueda ocurrir posteriormente. En el caso de los perfiles emprendedores, se ha visto que es más bien en la adversidad en donde tienen la capacidad de tomar decisiones. Otra de las características es la tolerancia a la ambigüedad, que va de la mano pues, con la propensión al riesgo, en el sentido de que las personas que cumplen con un perfil emprendedor tienen la capacidad de no moverse, de quedarse fijos en sus decisiones a partir de la ambigüedad, que tiene que ver mucho con la tolerancia a la incertidumbre y la tolerancia al malestar. Habrá personas cuya propensión al riesgo esté disminuida y no puedan tolerar la ambigüedad, no puedan tolerar la incertidumbre, necesitan tener una certeza para poder tomar decisiones. En el caso del perfil emprendedor, eso no ocurre. Y por último, tendríamos el actuar en ausencia de recursos. Es decir, que se ha visto que en los perfiles de propensión al riesgo en el comportamiento emprendedor, generalmente los emprendedores pueden tener la capacidad tanto de tomar decisiones como de generar acciones o emprender comportamientos aún sin recursos, lo cual se relaciona directamente con la creatividad. Cuando nosotros podemos hacer cosas sin recursos que nos permitan hacer esas cosas, estamos hablando de creatividad. Luego nos movemos al locus de control. Cuando hablamos de locus de control, en general en la psicología existen 2 tipos de locus de control. Uno se llama locus de control interno y el otro se llama locus de control externo. En el perfil del comportamiento emprendedor o en la psicología del emprendedor, entenderemos que el locus de control que le corresponde a una persona emprendedora o que es el ideal o el deseable para que tengamos un mejor perfil en el comportamiento emprendedor, es el locus de control interno. ¿A qué nos referimos con locus de control? Nos hace referencia a en dónde localizamos la causa de lo que está ocurriendo. Entonces, cuando yo hablo de un locus de control, estoy diciendo que esto que está pasando está controlado por una localización específica, que puede ser interna o puede ser externa. En el caso del locus de control interno, asumo que las causas de lo que ocurre a mi alrededor en su mayoría tienen que ver conmigo, tienen que ver con características individuales o con características internas. Cuando hablamos de un locus de control externo, podría yo decir que lo que está pasando afuera o que lo que está pasando en general tiene que ver con causas externas. No tiene que ver conmigo, no es mi responsabilidad o lo que yo hago no afecta para eso que está ocurriendo, sino que son causas completamente externas. En el caso del perfil emprendedor tendríamos que existe el locus de control interno
lo que le permite justamente al emprendedor el llevar a cabo su propensión al riesgo o tomar decisiones en función de la propensión al riesgo. Bueno, con el locus de control interno tendremos que es común la creencia de que las acciones que realizamos determinan el resultado a obtener. Para un contexto de emprendimiento esto es deseable, eso es algo funcional, porque nos permite mantener comportamientos aún en la adversidad. Atribuimos que la conducta obedece a factores internos, no necesariamente que se excluyan o que se omitan los internos, pero le damos más peso a los internos. Y asumimos la responsabilidad de los propios actos, lo cual va de la mano tanto con la tolerancia al malestar como con la creatividad. Al final de cuentas, un perfil que trabaja con locus de control interno sabe que las acciones que toma, las decisiones que lleva a cabo, pues tienen una repercusión en su ambiente inmediato, en su proyecto y a mediano y a largo plazo. Y de lo cual se hará responsable a partir de las consecuencias o los resultados que pueda obtener de esta toma de decisiones o de esos comportamientos. Luego tendríamos la motivación. En la motivación, pues vamos a entender que es este proceso en el que la persona mantiene una conducta para poder conseguir un objetivo. Y para esto tendremos 3 procesos o 3 pasos, 3 condiciones que constituyen la motivación del emprendedor. Es la activación, es la dirección y es el mantenimiento. Cuando hablamos de la activación, pues nos referimos tal cual a iniciar una acción, empezar un comportamiento, eso sería activación. Luego tenemos dirección, implica guiarlo hacia un objetivo, lo cual implica evidentemente tener un objetivo claro. Luego nos movemos al mantenimiento, que implica persistir o mantener ese comportamiento hasta lograr el objetivo que se ha planteado anteriormente. Cuando nosotros tomamos estas 3 etapas o estas 3 características, la activación, la dirección y el mantenimiento, podremos estar trabajando en una adecuada motivación. Con esto, la parte más importante del concepto de motivación es que no se refiere a tener ganas. Estar motivado no es un equivalente de tener ganas de hacer algo, sino que implica iniciar un comportamiento, dirigirlo y mantenerlo, y en el proceso de llevar a cabo estas 3 cosas, estamos generando motivación. Luego tendríamos personalidad proactiva. En este caso tenemos 4 puntos importantes. Lo primero es que una personalidad proactiva tiene la capacidad de identificar oportunidades y actuar sobre estas oportunidades. Tiene la capacidad de anticipar y prevenir problemas y aún así tener la oportunidad de identificar campos de acción. Tiene una interpretación creativa de las normas y las guías. No quiere decir que no respete las normas o que no siga las guías, sino que más bien las puede ver, las puede conocer, las puede reinterpretar y en esa reinterpretación tener un carácter o una condición de creatividad para poder tomar decisiones e identificar oportunidades. Y por último, también se presentan altos niveles de paciencia para poder operar el cambio. Esto quiere decir que cuando hablamos de una personalidad proactiva, el hecho de que se involucre en las características o en las condiciones del ambiente o del proyecto o del contexto de lo que está ocurriendo, también tiene la posibilidad o la condición de mantenerse pasivo o de mantenerse paciente en la operación del cambio, la toma de decisiones, que va de la mano también con la tolerancia al malestar. Generalmente, las personas que son pacientes pueden tener altos niveles de tolerancia al malestar. Y la autoeficacia, por último, la autoeficacia, que es un concepto que hace referencia a las creencias que tenemos sobre nosotros mismos en cuanto a la posibilidad de hacer algo. No en cuanto a la posibilidad real de hacer algo, sino lo que yo creo que puedo hacer, no lo que en realidad puedo hacer. La autoeficacia va a influir en el comportamiento en función de lo que la persona cree que es capaz de hacer, pero no necesariamente de sus capacidades reales. Lo cual es algo importante porque se ha visto que aunque una persona no tenga las capacidades reales para llevar a cabo algo,
si tiene altos niveles de autoeficacia, lo puede llevar a cabo. Entonces, es más un concepto que se maneja desde la parte cognitiva y que puede atravesar o puede influir en la parte conductual. Va a generar una influencia importante en la motivación. A mayor autoeficacia, también será mayor la motivación. Y va a implicar ejercitar la confianza en sí mismo. Para que una persona pueda tener altos niveles de autoeficacia, implica ejercitar la confianza. Si yo no tengo confianza en mí o no he desarrollado ciertas características en las cuales puedo confiar en mis decisiones, en mis comportamientos, en mis aciertos o en mis errores, es probable que mi nivel de autoeficacia sea bajo. Y por último, a mayor autoeficacia, también existirá mayor esfuerzo invertido y por lo tanto mayor perseverancia hacia el logro de las metas propuestas. Por lo cual es uno de los elementos más importantes en todo el circuito del perfil psicológico del emprendedor, porque si nosotros queremos tener un proceso de perseverancia o de logro de objetivos, esto implica que tengamos esfuerzo invertido en ese comportamiento o en ese patrón o en ese proyecto, lo cual implica que tengamos mayor motivación y por lo tanto mayor autoeficacia. Este último, la autoeficacia, es uno de los puntos o de los elementos más importantes que pueden existir en el perfil psicológico del emprendedor, pero también es de los más difíciles de consolidar o de los más difíciles de aprender. Y por último, en las conclusiones podríamos encontrar 4 elementos generales, 4 puntos generales. El primero es que el comportamiento emprendedor depende de características psicológicas, que son individuales, pero también depende del contexto en el que ocurre. Yo puedo tener el 100% de las características psicológicas que acabo de mencionar, pero si mi contexto no es el adecuado en este momento, es probable que el proyecto de emprendimiento o que mi comportamiento emprendedor no se logre mantener en el tiempo. Caso contrario, puedo estar en el contexto correcto, en el momento adecuado, en el tiempo indicado y no cumplir con este perfil psicológico o no poseer o haber desarrollado estas características, lo cual también se traduce en inestabilidad o en fallas en el proceso del proyecto de emprendimiento. El comportamiento emprendedor puede ser aprendido, entrenado y trabajado. No es algo con lo que uno nace. Estas características psicológicas son aprendidas, se pueden trabajar, se pueden desarrollar, se pueden aprender en diferentes condiciones, bajo ciertas circunstancias. En algunos casos, personas que parece que lo tienen de manera natural o que así han nacido, tiene que ver mucho con los modelos de enseñanza que han tenido en la familia o con los modelos sociales en los que se han movido, los círculos sociales en los que se han movido y han funcionado como modelos. La influencia del contexto es igual de importante que los factores psicológicos, que va de la mano con la primera conclusión. Y la última, la mejor manera de desarrollar los factores psicológicos es por medio del ensayo, el entrenamiento y la aplicación de los mismos. Esto quiere decir que no existe como tal un proceso, por ejemplo, de atención psicológica para desarrollar estas características o para entrenarlas. Pueden existir ciertas guías, ciertos procesos de orientación, ciertos entrenamientos, talleres, eso puede ocurrir. Sin embargo, la mejor manera de hacerlo, de poder yo crear o consolidar estos factores psicológicos, es haciendo las cosas. A partir del ensayo y en el ensayo y el error, poder tener esta capacidad de entrenamiento y poder aplicarlos. En la medida en la que yo entienda a qué nos referimos con cada uno de estos conceptos, cómo funciona cada uno de estos factores psicológicos, yo los puedo poner a prueba, los puedo llevar a cabo, los puedo ejecutar y en esa ejecución ya los estoy entrenando, ya los estoy fortaleciendo y tengo la capacidad de poder consolidarlos y dejarlos aprendidos como parte de mi personalidad, como parte de mi funcionamiento psicológico en general. Ok, bueno, y con esto sería todo. Puedo dejar un poco de información por si alguien desea leer más o aprender más. Y por mi parte, eso sería
todo. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.